Quiero que imagines un momento muy concreto. La final de un mundial de fútbol. A lo largo de esa final, más de 1.000 millones de personas pueden llegar a seguir el mismo acontecimiento, desde todos los usos horarios, idiomas y culturas. Familias en Buenos Aires, bares en Lagos, salones en Tokio, plazas en Nápoles o un polideportivo en Sevilla. Pocas cosas creadas por el ser humano consiguen concentrar tanta atención y tanta emoción colectiva al mismo tiempo, y todo gira en torno a algo absurdamente simple: 22 personas dándole patadas a una pelota. ¿Cómo es posible que un juego tan sencillo se convierta en esto? En algo capaz de paralizar países enteros, de hacer llorar a quien no llora por nada, de unir a una nación rota o de hundirla en el luto. Hay países donde durante un partido decisivo del Mundial se vacían las calles, cambia bruscamente el consumo eléctrico y hasta se reorganizan celebraciones y jornadas de trabajo. La respuesta es que el Mundial nunca fue solo fútbol. A través de él podemos recorrer muchos de los grandes conflictos, transformaciones y contradicciones de los siglos XX y XXI. Su política, su dinero y también sus pasiones. Y ojo, porque esta historia también tiene su lado oscuro. Esta fiesta de la alegría ha sido utilizada por dictadores para tapar crímenes atroces y se ha hundido hasta el cuello en uno de los mayores escándalos de corrupción que se recuerdan: el Balón. A veces ha rodado sobre sangre, pero más allá del pasado, lo fascinante es que nosotros formamos parte de ese relato ahora mismo. Porque olvida la historia por un momento, porque mientras ves este vídeo, el mayor espectáculo del planeta ya está vibrando. Norteamérica entera es el estadio. 3 gigantes anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, han abierto sus puertas al torneo más colosal de todos los tiempos. Un récord histórico de 48 naciones, aguantando la respiración a la vez. Millones de corazones palpitando al unísono. Un sueño que respira, que lucha y que está sucediendo exactamente en este segundo. Así que hoy vamos a viajar desde unos juegos de pelota de hace miles de años hasta el espectáculo que concentra la atención del planeta. Vamos a descubrir cómo nació el fútbol, cómo se fundó la FIFA y todas las historias luminosas y oscuras que han hecho del Mundial lo que es. Y tengo que reconocer que me hace especial ilusión hacer este vídeo, porque yo he sido futbolero desde que tengo memoria. Empecé a darle patadas a un balón, a una pelota, prácticamente desde que aprendí a andar en mi Málaga natal. Y después, cuando llegué aquí, a Girona, siendo muy pequeño, seguí jugando en el patio del colegio, en las calles y en cualquier lugar donde pudiéramos colocar 2 piedras, 2 mochilas o 2 chaquetas para improvisar una portería. Con el tiempo me federé y jugué en varios equipos, era delantero y marqué bastantes goles, aunque el fútbol también me dejó unos cuantos recuerdos menos agradables: una clavícula rota, una fractura de tibia y varias lesiones musculares. Pero ni siquiera eso consiguió apartarme del balón, porque todavía hoy sigo jugando a fútbol sala cada miércoles. Y también vivo el fútbol desde la grada. Soy seguidor del Real Madrid, socio del Girona desde los 14 años y conservo un cariño y una simpatía muy especiales por el Málaga, la ciudad en la que nací. Y por supuesto, sigo a la selección española en cada torneo. Por eso, este no es para mí un vídeo cualquiera. Es una historia que conecta directamente con una pasión que me ha acompañado durante toda la vida. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y ya sabes que aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Antes del Mundial, antes de la FIFA, antes incluso de las reglas, ya existía el impulso de darle patadas a una pelota. Es algo casi universal. Y uno de los antecedentes más antiguos que suele mencionarse es el Suyu, un juego practicado en la antigua China hace más de 2000 años, en el que se golpeaba un balón de cuero para hacerlo pasar por una abertura. Eso sí, no existe una línea histórica directa que conecte aquel juego con el fútbol moderno. Y si damos un salto al otro lado del mundo, encontramos un caso aún más antiguo y sobrecogedor: el juego de pelota mesoamericano. Se inició hace más de 3000 años y después civilizaciones como los olmecas, los mayas y los aztecas ya competían en canchas monumentales. A nivel científico e histórico es fascinante, porque fueron los primeros en manipular el caucho para crear pelotas macizas que rebotaban con una energía letal. Una tecnología completamente desconocida en la Europa de la época, hasta que los europeos no fueron a América. No vieron una pelota rebotar, y ese deporte era durísimo y profundamente sagrado. La pesada bola no se golpeaba con los pies, sino con las caderas, los codos
o las rodillas, a menudo buscando hacerla pasar por anillos de piedra. Para ellos no era un simple pasatiempo, ya que representaba el movimiento de los astros y el equilibrio del universo, y en sus versiones más solemnes el partido se sellaba con sacrificios humanos. ¡Tela, eh! Y bueno, volviendo a Europa, los griegos y los romanos tuvieron también juegos de pelota, como el harpastum, aunque este probablemente implicaba sobre todo el uso de las manos. En definitiva, la evidencia es aplastante. En distintos rincones del mundo, la humanidad lleva milenios inventando maneras de competir y emocionarse alrededor de una pelota. Y ya más cerca de nuestro tiempo, en la Europa medieval, sobre todo en las Islas Británicas, existió el llamado fútbol de masas, o fútbol carnaval, o fútbol tradicional. En la historiografía inglesa se conoce como mod football o folk football. Y estos eran partidos entre pueblos enteros, casi sin reglas, en los que decenas o incluso cientos de personas peleaban por mover un balón de un punto a otro del pueblo. Era tan violento y tan desordenado que varios reyes ingleses llegaron a prohibirlo, en parte porque distraía a los hombres de practicar el tiro con arco, que era lo militarmente útil. Aquello no era todavía fútbol, era una batalla campal con pelota. Y es que el fútbol moderno nació en la Inglaterra del siglo XIX, y muy concretamente en sus colegios y universidades. El problema era que cada centro jugaba con reglas distintas. En unos se podía coger el balón con las manos, en otros no. En unos valía dar patadas en las piernas del rival, y en otros estaba prohibido. Y cuando los jóvenes de distintos colegios querían jugar entre sí, aquello era un caos. Hacía falta un reglamento común, y ese fue el momento clave. En 1863, en una taberna de Londres, se fundó la Football Association y comenzó así la codificación de un reglamento común. Aquellas reuniones fueron separando dos familias de reglas. La Football Association, que rechazó prácticas como correr con el balón con las manos o golpear deliberadamente las piernas del rival. Mientras tanto, los clubes partidarios del estilo de Rugby School siguieron otro camino. Y así con el tiempo quedaron consolidados dos deportes distintos: el rugby fútbol y el association football. Y curiosamente, de la abreviatura de association, ASOS, junto con una moda del argot universitario británico, surgió la palabra soccer. Y aquí hay una ironía histórica maravillosa, porque hoy en día, en medio mundo, es habitual burlarse de los estadounidenses por llamar soccer al deporte rey, como si fuera una excentricidad suya, pero, como ves, es una palabra 100% británica. Entonces, ¿por qué el planeta se dividió lingüísticamente? Pues la regla sociológica es muy simple. En la mayor parte del mundo, Europa, Sudamérica o África, como este nuevo juego no tenía competencia, se coronó como el deporte principal y se quedó con el nombre genérico, fútbol. Pero en países donde ya existía otro deporte inmensamente popular que acaparaba ese término, la gente tuvo que usar la palabra soccer para evitar confusiones. Es el caso del fútbol americano en Estados Unidos, el fútbol australiano, el rugby en Nueva Zelanda o el fútbol gaélico en Irlanda. Así que no, los yankees no se inventaron el nombre, simplemente utilizaron la alternativa que los propios ingleses habían creado. Y bueno, a partir de ahí todo se aceleró. Inglaterra aceptó el profesionalismo a finales del siglo XIX y nació la Primera Liga. Y atención a un hito que mucha gente desconoce: el primer partido internacional oficial de la historia se jugó en 1872 entre Escocia e Inglaterra y terminó en un sobrio 0-0. Aquel encuentro, y casi olvidado, fue la semilla del fútbol entre naciones. La semilla de lo que con el tiempo haría posible un campeonato del mundo. Y sobre todo, el fútbol empezó a viajar. Lo llevaron trabajadores, marineros, ingenieros y comerciantes británicos que organizaban partidos en los puertos, en las minas y junto a las vías del tren. Y es por eso que existen clubes históricos en medio mundo que todavía hoy conservan nombres en inglés. Basta con repasar el mapa para ver la huella. En España, los pioneros británicos dejaron nombres como el Athletic Club de Bilbao, el Racing de Santander y el Sporting de Gijón. En Sudamérica, el rastro es espectacular. En Argentina, nacieron gigantes como River Plate, Boca Juniors o Newell's Old Boys. En Uruguay juegan en Montevideo Wanderers y un equipo llamado literalmente Liverpool. En Chile, encontramos el Santiago Wanderers, al Everton y a los Rangers. En Perú al Sport Boys. Y en Bolivia aparecen casos tan fascinantes como The Strongest o Always Ready. E incluso en Italia el Milan se llama AC Milan y no Milano, porque lo fundaron ingleses. Y así muchísimos y muchísimos equipos por toda Sudamérica, España, Italia, porque hay muchos más, claro. Y así fue como el fútbol prendió con una fuerza brutal en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en toda Europa, en apenas unas décadas.
Un juego de colegios ingleses se había convertido en una pasión global, y una pasión global necesitaba, tarde o temprano, a alguien que la organizara. A principios del siglo XX, el fútbol ya cruzaba fronteras. Había partidos entre selecciones de distintos países, pero no existía ningún organismo que pusiera orden, organizara competiciones internacionales o unificara las reglas a escala mundial. Curiosamente, los británicos, inventores del fútbol moderno, se mostraban bastante distantes, se sentían los dueños del juego y no veían la necesidad de entrar en organizaciones continentales. Así que fueron los países de la Europa continental quienes tomaron la iniciativa. El 21 de mayo de 1904, en una modesta sala del número 229 de la Rue Saint-Honoré de París, sede de la Unión de Société Française de Sport Athlétique, se fundó la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, y sus 7 miembros fundadores fueron las asociaciones de Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza y España. Y Alemania se sumó ese mismo día por telegrama. Y aquí viene el dato que probablemente no esperabas, y que es rigurosamente cierto. España en 1904 todavía no tenía una Federación Nacional de Fútbol. Entonces, ¿quién la representó en la fundación de la FIFA? Pues un club, el Madrid Fútbol Club. Es decir, el club que años después se convertiría en el Real Madrid. Y como Carlos Padrós, presidente del Madrid Fútbol Club y figura decisiva del fútbol español de la época, no pudo desplazarse a París, la representación del club fue ejercida por delegación. Y la FIFA reconoce hoy al Madrid Fútbol Club como representante español en aquel acto fundacional. Y cuando la FIFA celebró su 120 aniversario en 2024, situó al Real Madrid de pleno derecho entre sus 7 fundadores. Años después, en 1913, se fundaría formalmente la Real Federación Española de Fútbol, y entonces sí, ocuparía su lugar institucional definitivo. Así que el hecho es asombroso. El club con más títulos de la historia estuvo literalmente en la partida de nacimiento del organismo que hoy organiza el Mundial. Y ojo al dato, porque el papel de este club como arquitecto del fútbol moderno no terminó ahí, porque medio siglo después, en 1955, el Real Madrid, esta vez de la mano de su histórico presidente, Santiago Bernabéu, y en alianza con el diario francés L'Équipe, fue uno de los grandes baluartes e impulsores de la competición de clubes más importante del planeta, la Copa de Europa, la actual Champions League. Es decir, el mismo club estuvo presente en la cuna de los 2 torneos, el de selecciones y el de clubes, que definen el fútbol global. Y como curiosidad casi perfecta, ambos torneos se idearon en la misma ciudad, París. Pues bien, los primeros años de la FIFA fueron modestos. Tuvo varios presidentes iniciales. El primero fue el francés Robert Guérin. Después llegó el inglés Daniel Berly-Woolford, y la organización dio sus primeros pasos con muchas dificultades para crear competiciones internacionales serias. Los británicos, por cierto, mantuvieron durante décadas una relación de idas y venidas con la FIFA. Entraron, se marcharon por desavenencias y volvieron más de una vez, convencidos durante mucho tiempo que el fútbol les pertenecía, hasta que en 1921 llegó a la presidencia un francés con una idea fija en la cabeza, Jules Rimet. Pero seamos rigurosos, el Mundial no fue solo obra de una persona, de un hombre. Junto a Rimet fue decisivo el secretario de la FIFA, Henri Delaunay, además, por supuesto, del conjunto de la organización. Rimet fue su principal impulsor, pero no su inventor en solitario. Pero ¿por qué hacía falta un mundial propio si el fútbol ya estaba en los Juegos Olímpicos? Aquí está el kit: los torneos olímpicos de fútbol de 1924 y 1928, por cierto, ambos ganados por Uruguay, habían alcanzado una dimensión internacional enorme. Pero existía un conflicto creciente. El movimiento olímpico defendía oficialmente el amateurismo, mientras el fútbol avanzaba imparable hacia la profesionalización. Las distintas interpretaciones sobre quién podía considerarse aficionado provocaba tensiones entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. La FIFA quería una competición propia, abierta también a profesionales y bajo su control directo. Y en 1930 el sueño se hizo realidad, y tras varias votaciones la FIFA decidió que el primer mundial cruzara el Atlántico. ¿Por qué el primer mundial de la historia del fútbol se celebró en Uruguay? Pues por varias razones de peso. Era una de las mejores selecciones del planeta, campeona olímpica en 1924 y en 1928. Además, en 1930 conmemoraba el centenario de su primera constitución y de la consolidación de su Estado independiente, y se ofreció a sufragar los gastos, los desplazamientos y la estancia de las delegaciones.
además de construir un estadio monumental, el Estadio Centenario en Montevideo. Pero la elección tuvo un coste. Cruzar el Atlántico significaba semanas de viaje en barco, y varias potencias europeas, con bastante desgana, decidieron no ir. Al final, solo 4 equipos europeos hicieron el viaje, entre 13 selecciones en total. Comparado con los mundiales actuales, fue un torneo pequeño y muy concentrado en selecciones americanas, pero fue histórico. Y aquí, una pequeña joya para los amantes de los datos. El primer gol de la historia de los mundiales lo marcó un francés, Lucien Logan. Fue en el partido inaugural de Francia, un nombre casi olvidado, que sin saberlo abrió una historia de casi un siglo. Y hay otra estampa entrañable. Varias selecciones europeas viajaron juntas en el mismo barco durante semanas, rumbo a Montevideo, y entrenaban en la cubierta del barco, como podían, entre mareos y olas. Así de aventurero y casi heroico era participar en aquel primer mundial. Y bueno, el torneo avanzó hasta una final entre los dos grandes rivales del Río de la Plata, Uruguay y Argentina. La rivalidad era tan feroz que se acabó jugando con un balón de cada equipo, uno en cada tiempo, ante un centenario a rebosar, lleno de gente. Uruguay ganó 4-2 y se proclamó así primer campeón del mundo, con José Nasazzi como gran capitán y líder. En Montevideo hubo una fiesta nacional. En Buenos Aires, incidentes, protestas, especialmente frente al consulado uruguayo. Desde el primer día, el mundial despertaba pasiones que iban mucho más allá del deporte. El segundo mundial, en 1934, se jugó en la Italia de Benito Mussolini. Y aquí ocurrió algo que volvería a repetirse. Un dictador comprendió el enorme poder propagandístico del fútbol. El mundial se convirtió en uno de los primeros grandes ejemplos de utilización sistemática del fútbol internacional como propaganda de una dictadura. Servía para legitimar y proyectar la imagen del régimen. La Italia de Giuseppe Meazza ganó aquel mundial, y lo hizo rodeada de sospechas. Hubo acusaciones de arbitrajes favorables y de presiones sobre rivales y colegiados. La utilización propagandística y la presión política que rodearon el torneo son indudables, pero las acusaciones concretas de amaño o intimidación arbitral siguen siendo más difíciles de demostrar. Italia repitió título en 1938, en un tercer mundial, celebrado esta vez en Francia, pero Europa ya estaba al borde del abismo de la guerra. Italia se convirtió así en la primera selección en ganar 2 mundiales seguidos. El equipo estaba dirigido por el legendario Vittorio Pozzo, que es el único técnico que ha logrado ese doblete, y contaba con Silvio Piola como gran goleador. Pero aquel torneo dejó una imagen brutal de hacia dónde se dirigía el continente. Austria se había clasificado, pero la anexión del país por la Alemania nazi, el Anschluss de marzo de 1938, borró a su selección del mundial. La política estaba literalmente devorando Europa, y poco después el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a cancelar los mundiales de 1942 y 1946. El de 1942 ni siquiera llegó a adjudicarse oficialmente. Durante 12 años, mientras el mundo se desangraba, evidentemente, no hubo Copa del Mundo. Y cuando el fútbol regresó, lo hizo con el acontecimiento que dejaría la cicatriz emocional más profunda en un país entero. «1950. El Mundial lo acogió Brasil, que lo preparó todo para una coronación. Construyó en Río de Janeiro el estadio más grande del mundo, el Maracaná. Brasil llegaba como gran favorito y buena parte del país daba la victoria por segura. Pero antes del drama final, aquel torneo dejó una de las mayores sorpresas de la historia, porque la modesta selección de Estados Unidos derrotó 1-0 a la poderosa Inglaterra, uno de los resultados más inesperados jamás vistos. El gol lo marcó Joe Gayens, un futbolista haitiano nacionalizado, y se cuenta que algunos periódicos europeos, al recibir el resultado por cable, pensaron que era una errata, que estaba mal, y publicaron un 10-1 a favor de Inglaterra. 10-1. El fútbol ya avisaba que en un mundial puede pasar cualquier cosa. Y aquí hay un matiz importante que casi nadie cuenta bien, porque el Mundial de 1950 no terminó con una final convencional, terminó con una liguilla entre 4 selecciones: Brasil, Uruguay, España y Suecia. Pero el calendario quiso que Brasil y Uruguay llegaran al último partido jugándose el título. A Brasil le bastaba con empatar. Uruguay
necesitaba ganar, pero en la práctica, aquel encuentro se vivió como una auténtica final, ante 173.850 espectadores según la cifra oficial, aunque algunas estimaciones se acercan a los 200.000. Brasil se adelantó 1-0, habían preparado ya titulares, que daban al país como campeón. Y entonces ocurrió lo imposible. Uruguay le dio la vuelta al marcador y ganó 2-1. El estadio más grande del mundo enmudeció de golpe. Un silencio sepulcral. Uruguay era campeona del mundo por segunda vez, con Obdúlio Varela como gran estrella. Los brasileños llamaron aquello el maracanazo, y no fue solo una derrota deportiva, fue un trauma nacional que marcó a varias generaciones y tuvo una víctima humana desgarradora, el portero brasileño Barbosa, porque el país lo culpó del gol decisivo y lo señaló durante el resto de su vida. Décadas después, ya anciano, se le atribuyó una frase que parte el alma. En Brasil, la pena máxima por un delito eran 30 años, pero él llevaba mucho más tiempo pagando por un delito que no había cometido, un recordatorio de lo cruel que puede llegar a ser la afición cuando convierte a un hombre en chivo expiatorio. La derrota contribuyó incluso al abandono de la antigua camiseta blanca y años después se convocó un concurso para diseñar una equipación con los colores de la bandera, y de ahí nació en 1954 la célebre camiseta amarilla de Brasil. Y de aquel dolor emergería una de las mayores leyendas de la historia del fútbol, la era de Pelé. Pero antes, Suiza 1954. La gran favorita era la Hungría de Ferenc Puskás, los llamados Magiares Mágicos o Equipo de Oro, considerada por muchos la mejor selección del momento. Pero en la final, contra todo pronóstico, la Alemania federal de Fritz Walter remontó y ganó. Es el llamado milagro de Berna. Con el tiempo, aquella victoria se interpretó como un símbolo emocional de la recuperación de Alemania Occidental tras la guerra. Para Hungría, fue una de las grandes tragedias de su historia futbolística, y aquel mundial dejó también la llamada Batalla de Berna, unos cuartos de final entre Hungría y Brasil, de una violencia tremenda que terminó casi en pelea en los vestuarios. Y en Suecia, en 1958, apareció él, un adolescente de 17 años llamado Pelé, todavía desconocido para buena parte del público internacional, deslumbró al mundo, porque a esa edad marcó incluso un doblete en la final y llevó a Brasil a su primer título. Había nacido una de las mayores leyendas del deporte. Y aquel mundial dejó además un récord que sigue imbatido más de 60 años después. El francés Jules Fontaine marcó 13 goles en una sola edición. Una barbaridad que nadie ha vuelto a igualar. Brasil también fue campeón en Chile en 1962. Aunque esta vez Pelé se lesionó pronto y brillaron otros, sobre todo el inolvidable Garrincha, un genio, nacido con graves deformidades en las piernas porque una era más corta que la otra y ambas estaban arqueadas de forma distinta, pero regateaba como nadie, y tras la lesión de Pelé asumió el protagonismo y fue decisivo en el camino de Brasil hacia el título. El Mundial de Chile dejó también una de las páginas más violentas de la competición, la llamada Batalla de Santiago entre Chile e Italia, un partido tan brutal que la policía tuvo que intervenir en el campo. 4 años después, en Inglaterra 1966, los inventores del fútbol ganaron su único mundial, con Bobby Charlton como alma del equipo. Ganaron en casa, pero con una final muy polémica. Un remate de Jeff Hurst en la prórroga golpeó el larguero, botó junto a la línea y fue concebido como el 3-2. Aunque todavía hoy se discute si el balón cruzó completamente la línea. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no entró. Pónmelo en los comentarios. Aquel mundial tuvo también una sorpresa mayúscula, porque la debutante Corea del Norte eliminó nada menos que a Italia. Y un detalle delicioso, porque meses antes del torneo, el trofeo fue robado en Londres. ¿Y quién lo encontró? Pues un perro llamado Pickles, que se convirtió en héroe nacional. Curioso, ¿verdad? Y bueno, la cima llegó en México en 1970, el primer mundial producido y retransmitido ampliamente en color para la audiencia internacional. Aquel Brasil de Pelé, Jairzinho, Tostao y Carlos Alberto desplegó un fútbol tan hermoso que muchos lo consideran todavía hoy uno de los mejores equipos de la historia, e incluso en las calles. Si juegas bien con tu equipo, a veces te dicen: anda, pareces el Brasil de los 70,
o sea que ha quedado impregnado en la historia colectiva. Y la final ante Italia terminó con un gol colectivo de Carlos Alberto en una culminación de una larga jugada, en la que Brasil movió el balón de un lado a otro hasta que Pelé cedió para la llegada del lateral y está considerado uno de los goles más perfectos jamás marcado, la guinda de un equipo casi irreal. Y Brasil ganó su tercer título y Pelé se convirtió en el único jugador de la historia que ha ganado 3 mundiales, 1958, 1962 y 1970. Y aquel tercer título trae consigo una historia de auténtica novela negra. La historia del trofeo, la copa original, la copa Jules Rimet, debía quedarse en propiedad del primer país que ganara 3 veces el mundial. Y sí, Brasil cumplió la condición en 1970 y se llevó la copa para casa, para Brasil. Pero en 1983, años después, fue robada y nunca se recuperó. Una hipótesis sostiene que fue fundida para vender el metal, aunque jamás ha demostrado, y curiosamente, no era de oro macizo, era de plata bañada en oro, sobre una base de lapislázuli. Por lo tanto, el misterio sigue abierto. Así que desde 1974 se entrega el trofeo actual, una copa completamente diferente, la que conocemos todos. Una copa que permanece en propiedad de la FIFA, es decir, los campeones lo levantan durante la ceremonia, pero el original vuelve después a manos de la organización y la federación vencedora recibe una versión oficial conmemorativa, pero no la original. Y bueno, ahora vamos a 1974, en Alemania Federal, donde llegó una revolución táctica, el fútbol total de la Holanda de Johan Cruyff, un sistema en el que cualquier jugador podía ocupar cualquier posición, y el equipo se movía como un organismo vivo, era hipnótico y estaba adelantado a su tiempo. Sin embargo, en la final ganó la anfitriona, la Alemania Federal de Franz Beckenbauer y Gerd Müller. Fue su segundo título, después del logrado en 1954. Aquel mundial dejó también una de las imágenes más curiosas y malinterpretadas de la historia. Un jugador de Zaire, hoy República Democrática del Congo, salió corriendo en una falta y chutó el balón antes de que el rival lo pusiera en juego, y durante años se rieron de él, como si ignorara las reglas. Pero tiempos después, Mwepu Ilunga aseguró que conocía perfectamente el reglamento. Dijo que había actuado deliberadamente en un contexto de miedo, frustración, impagos y presiones de la dictadura de Mobutu. Los detalles exactos siguen siendo discutidos, pero aquella imagen no fue simplemente la de un futbolista que no sabía jugar. Es una anécdota que recuerda algo muy importante. Detrás de cada imagen, aparentemente graciosa, puede esconderse una historia mucho más seria. Y aquí aparece una de las grandes melancolías del fútbol, porque Cruyff, uno de los mejores de todos los tiempos, jamás ganó un mundial. Como Puskás, Di Stéfanos, Kubala y muchos otros antes que él. El fútbol no siempre premia al más brillante. Eso sí, sus ideas no murieron. Aquellos principios, desarrollados por entrenadores como Rinus Michels, reinterpretados después por Cruyff como técnico y más tarde por Pep Guardiola, dejaron una huella profunda en el Barcelona. A veces se pierde la copa, pero se gana la historia. Y el siguiente mundial no se recordaría por el fútbol, sino por el horror que se escondía detrás de las gradas. El Mundial de la Dictadura, Argentina 1978, en la superficie, una fiesta, estadios desbordados, lluvia de papelitos y al final, el primer título para la selección local. Pero detrás había una de las realidades más siniestras del siglo XX. Argentina estaba gobernada por una dictadura militar que había tomado el poder en 1976, un régimen que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer a miles de personas. La CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, documentó miles de desapariciones y reconoció que su registro era incompleto. Los organismos argentinos de derechos humanos sitúan en 30.000 el número de desaparecidos. Y aquí está el horror que tienes que comprender. La dictadura utilizó el Mundial, igual que Mussolini en 1934, como una gigantesca operación de propaganda. Quería mostrar al mundo una Argentina normal, feliz y unida, mientras escondía todos sus crímenes. Y la imagen más escalofriante es esta. Uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del régimen, la tristemente célebre ESMA, estaba a pocos kilómetros del Estadio Monumental, mientras el estadio rugía de alegría, a poca distancia.
Había personas secuestradas y torturadas por el régimen. Existen testimonios estremecedores de detenidos que escucharon los gritos de gol desde sus celdas. Y sobre el propio torneo planean sospechas que nunca han podido probarse. Especialmente sobre la victoria de Argentina por un abultadísimo 6-0 ante Perú. Era justo el resultado que necesitaba. Persisten testimonios, acusaciones y circunstancias sospechosas, pero no existe una prueba concluyente de un pacto para alterar el resultado. Y es honesto decirlo así. Argentina fue campeona con un gran Mario Alberto Kempes. Lo que sí está ampliamente documentado es la lección de fondo. El fútbol, fuente de alegría inocente, puede convertirse en una máscara para tapar el mayor de los horrores. Es lo que hoy llamamos sportswashing. Los militares argentinos comprendieron que un país campeón del mundo, con las calles llenas de banderas y de gente feliz, era la mejor cortina de humo posible ante la mirada internacional. Y no fue la primera vez. En 1982, en España, Italia ganó su tercer título de la mano de Paolo Rossi, un jugador que acababa de cumplir una sanción relacionada con el escándalo de apuestas y partidos amañados, conocido como Totonero, aunque él siempre negó haber participado conscientemente. Su historia fue una redención perfecta porque llegó al Mundial sin ritmo y muy cuestionado, pero terminó como máximo goleador del torneo y héroe absoluto de Italia, incluido un triplete inolvidable que derribó a un Brasil brillantísimo en uno de los mejores partidos de la historia. Aquel Mundial dejó también la llamada vergüenza de Gijón. En el partido entre Alemania Federal y Austria, el 1-0 clasificaba a las dos selecciones y eliminaba a Argelia, que por cierto había hecho la sorpresa del torneo, ganando a Alemania. Pues bien, el encuentro transcurrió con tanta poca intensidad que muchos lo vieron como un pacto de no agresión. El escándalo fue tan grande que la FIFA cambió el reglamento. Desde entonces, los últimos partidos de cada grupo se disputan a la vez, y de ese mundial también quedó el brutal golpe del portero alemán Harald Schumacher sobre el francés Patrick Battiston, una acción que quedó sin castigo y que todavía hoy se recuerda como una de las más violentas e injustas de la historia del torneo. Pero el mundial que lo cambió todo fue México en 1986 y tuvo un solo protagonista destacadísimo, Diego Armando Maradona. En un mismo partido, en cuartos de final contra Inglaterra, Maradona mostró las dos caras del fútbol. Primero, un gol con la mano que el árbitro no vio, un gol que él bautizó como la mano de Dios, y pocos minutos después, uno de los goles más célebres y admirados de todos los tiempos. Una carrera desde su propio campo, más de medio terreno de juego recorrido, defensa superado, el portero dejado atrás. Y todo en apenas 10 segundos. Una jugada vista millones de veces, trampa descarada y genialidad sublime. El mismo hombre, el mismo partido. Apenas unos minutos de diferencia. Maradona, en estado puro, lo más bajo y lo más alto del fútbol al mismo tiempo. Y aquel partido cargaba con algo más que fútbol, porque se disputó apenas 4 años después de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Para muchos argentinos, ganar a Inglaterra fue una forma de revancha por una herida todavía reciente. Maradona fue el líder indiscutible y el jugador decisivo de la Argentina campeona, su segundo título mundial. Y aquel México 86 popularizó globalmente la ola en las gradas, porque el mundial no es solo lo que sucede en el campo, también es una fábrica de cultura popular. Canciones, mascotas, rituales y recuerdos que se quedan dentro de nosotros para siempre. Y ahora nos desplazamos a Italia a 1990. Y allí, la Alemania de Lothar Matthäus ganó su tercer título, el último como Alemania Federal. Fue un mundial recordado por su atmósfera melancólica, por el poco gol, por la tensión y por canciones que se convirtieron en himnos inolvidables. Y bajo la banda sonora de aquel verano italiano surgió uno de los héroes más inesperados del torneo, Salvatore Totò Schillaci, un jugador que llegó a la concentración anfitriona casi como un desconocido. Partía como teórico suplente, pero a base de goles decisivos terminó como máximo goleador del mundial. Sus celebraciones apasionadas, corriendo con los ojos desorbitados, se convirtieron en el símbolo de la ilusión de todo un país. Y aquel torneo dejó también una de las situaciones sociológicas más fascinantes de la historia del fútbol. Y una vez más, la protagonizó Maradona, porque en semifinales, Argentina debía enfrentarse a la anfitriona Italia.
y el calendario quiso que el partido se jugara precisamente en Nápoles, la ciudad donde Diego jugaba y era un ídolo absoluto. En los días previos, Maradona apeló a la histórica fractura social del país y recordó a los napolitanos que el norte de Italia los había marginado sistemáticamente y les pidió que apoyaran a Argentina. La tensión fue gigantesca y terminó pasando factura. Así que cuando Argentina alcanzó la final en Roma, el estadio abucheó masivamente el himno nacional argentino y las cámaras dejaron para la historia la imagen de un Maradona furioso insultando a la grada. La gran sorpresa deportiva de aquel mundial la dio Camerún, con un delantero de 38 años, Roger Milla, saliendo desde el banquillo y bailando junto al banderín. Camerún se convirtió en la primera selección africana en alcanzar los cuartos de final y demostró al mundo que un equipo africano podía competir de tú a tú con las grandes potencias. Y ahora nos vamos a Estados Unidos en 1994, que nos dejó dos historias opuestas. La luminosa, con el Brasil de Romário y Bebeto, que ganó su cuarto título, y además fue la primera final decidida en una tanda de penaltis, y con Roberto Baggio fallando el lanzamiento definitivo. Pero también fue un mundial marcado por conmociones tremendas. Una de las imágenes más atípicas ocurrió al terminar el partido entre Argentina y Nigeria. Una enfermera entró directamente al césped y se llevó a Maradona de la mano hacia el control antidopaje. Días después, se confirmó su positivo por efedrina. Fue expulsado de la competición y pronunció su famosa frase «me cortaron las piernas». Y aquella imagen, caminando hacia el túnel de vestuario, se convirtió en el punto final de su carrera en los mundiales. Y para España, aquel mundial dejó una herida que toda una generación comparte. En los cuartos de final contra Italia, Mauro Tassotti rompió la nariz a Luis Enrique. Lo hizo con un brutal codazo dentro del área que el árbitro no quiso ver. Y todavía recuerdo estar frente al televisor, siendo un chaval de 15 años, llorando de pura rabia al terminar aquel partido, con la imagen de la camiseta manchada de sangre grabada en la retina. Pero aún peor fue lo que pasó a nivel global, con la historia más trágica, porque días después de regresar a Colombia, el defensa Andrés Escobar fue asesinado a tiros. Su autogol contra Estados Unidos quedó inevitablemente asociado a un crimen, pero reducir aquel asesinato a una simple represalia deportiva oculta el complejo contexto de violencia, apuestas y narcotráfico que rodeaba al fútbol colombiano. Francia 1998 fue el primer mundial con 32 equipos. Habían sido 16 y después 24, y la anfitriona ganó su primer título liderada por Zinedine Zidane. Una selección multicultural vista como símbolo de una Francia diversa y unida, al menos por un verano. Pero la final quedó marcada por un episodio brutal, porque apenas unas horas antes del partido decisivo, la gran estrella del mundo, Ronaldo Nazario, sufrió una convulsión en la habitación del hotel. Y claro, fue trasladado de urgencia a una clínica para someterse a pruebas neurológicas. Y su nombre llegó a ser retirado de la alineación titular oficial. Pero poco antes del pitido inicial, Ronaldo apareció en el vestuario con los resultados médicos en la mano y le dijo a su entrenador, Mario Zagallo, que iba a jugar. Salió al campo, pero fue una sombra de sí mismo. El impacto psicológico en el vestuario brasileño y el estado físico de su estrella lastraron al equipo. Francia ganó por un incontestable 3-0, con 2 goles de Zidane. Y los mundiales no son solo táctica, también son cultura popular, supersticiones y pequeños rituales. Y aquel torneo dejó una de las imágenes más icónicas de los años 90. Antes de cada partido, el defensa Laurent Blanc se acercaba a su portero Fabien Barthez y le besaba la cabeza calva. Una manía convertida en amuleto que dio la vuelta al mundo y terminó coronando a esos campeones. En 2002, el mundial se fue por primera vez a Asia. Fue coorganizada por Corea del Sur y Japón, y fue también el primero con 2 sedes. Brasil ganó su 5º título, un récord que todavía nadie ha igualado, y lo hizo con un Ronaldo Nazario que se reivindicó. Después de años de lesiones, marcó los 2 goles de la final, y lo hizo luciendo uno de los peinados más estrambóticos de la historia de los mundiales. La anfitriona Corea del Sur llegó hasta semifinales, una gesta histórica, aunque su recorrido estuvo rodeado de una intensa polémica arbitral, especialmente en los partidos contra Italia y España. Vamos, unos auténticos robos. Y bueno, seguimos. Alemania 2006. Ese fue un torneo de enorme intensidad y nos dejó, entre otras rarezas, el partido más brusco de la historia del Mundial, la famosa Batalla de Nuremberg entre Portugal y Países Bajos. Y es que ese partido terminó con un récord absoluto,
4 expulsados y 16 tarjetas amarillas. Pero aquel mundial será recordado para siempre por una final con un guión casi shakespeariano. El protagonista era Zinedine Zidane y estaba jugando literalmente el último partido de su carrera profesional. Y la noche comenzó con Zidane tocando el cielo. A los 7 minutos tuvo la audacia y la sangre fría de adelantar a Francia con un penalti a lo Panenka ante un gigante como Gianluigi Buffon. El balón golpeó dramáticamente el larguero antes de entrar. Una genialidad absoluta al alcance de muy pocos, pero la obra terminó en tragedia, porque en la prórroga, después de un cruce de insultos y provocaciones, Zidane perdió los nervios y propinó un brutal cabezazo en el pecho al defensa italiano Marco Materazzi, quien, por ironías del destino, había marcado el gol del empate de Italia. Zidane fue expulsado con roja directa y dejó una de las fotografías más tristes y famosas de la historia del deporte, la leyenda, caminando hacia los vestuarios con la cabeza agacha, pasando a escasos centímetros de la Copa del Mundo, que ya no podría levantar. Por su lado, Italia, capitaneada por Fabio Cannavaro, había llegado al torneo con su país sumido en el escándalo del Calciopoli, pero se hizo fuerte en la adversidad y ganó su 4º título en la tanda de penaltis. Y ahora vamos al mundial que hizo felices a los españoles, Sudáfrica 2010. Un mundial que hizo historia, porque fue el primer mundial disputado en suelo africano. Lo recordamos por las babucelas, pero sobre todo por el fútbol de España, una selección que con su toque incesante, el llamado tiki-taka, conquistó su primer y único título mundial. Era la culminación de la mejor generación de futbolistas españoles de todos los tiempos. Y todo terminó con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga de la final. Un gol que provocó una de las mayores celebraciones que se recuerdan en el país. Y aquí me vais a permitir una pausa muy personal, porque este mundial lo llevo tatuado en el alma, porque vi todo el torneo y por supuesto aquella final en el Embulic, el bar que teníamos mi madre, mi hermano y yo en Girona. Y como en cada partido aquella noche vinieron todos mis amigos y la tensión era tan insoportable que justo antes de comenzar la prórroga hicimos un pacto a ciegas. El jugador que marcara el gol que nos diera el mundial dictaría nuestro próximo destino. Iríamos a visitar su lugar de nacimiento. Cuando Iniesta empalmó aquel balón y lo mandó a la red, perdimos el control por completo. Salimos en tromba a la terraza, nos tiramos todos al suelo, abrazados, gritando y celebrándolo como auténticos locos. Y somos gente de palabra, porque a los pocos días estábamos todos en Fuentalvilla, en la provincia de Albacete, brindando en el pueblo natal de Iniesta, de Don Andrés. Es un lujo indescriptible tener por fin una estrella en la camiseta. Y es que el Embulic, aquel bar, nuestro bar, fue nuestro gran talismán de todos nosotros. Allí también vimos a aquella generación irrepetible ganar las 2 Eurocopas seguidas. Y tiempo después traspasamos el bar. Y os soy sincero, ver el fútbol ya nunca volvió a ser lo mismo. Pero volviendo al torneo, Sudáfrica nos dejó también otra escena tremenda. En cuartos de final, el uruguayo Luis Suárez detuvo deliberadamente con la mano un balón sobre la línea para evitar el gol de Ghana en el último minuto. Fue expulsado. El árbitro señaló penalti, pero Ghana falló y Uruguay terminó clasificándose. La infracción recibió el castigo previsto por el reglamento, pero cambió el destino de la eliminatoria y abrió un debate moral que todavía sigue vivo. Y Brasil 2014 no solo fue el escenario del final de la era dorada de España, una eliminación dolorosa en la fase de grupos, marcada por el icónico cabezazo de Robin van Persie, bautizado para siempre como el holandés volador. También nos dejó episodios surrealistas, como el insólito mordisco de otra vez Luis Suárez al defensa italiano Giorgio Chiellini, una acción que le costó una sanción histórica de la FIFA y la expulsión del torneo. Pero el verdadero trauma estaba reservado para los anfitriones, porque en semifinales Alemania humilló a Brasil. Sí, les ganó con un demoledor 7-1. El histórico Mireinazo. Fue un shock absoluto, porque un estadio entero pasó de la euforia al llanto en solo media hora. Y la grada brasileña terminó aplaudiendo entre lágrimas a sus verdugos alemanes. Alemania, ya reunificada, ganó su 4º título. Mario Götze marcó en la prórroga y derrotó en la final a la Argentina de Messi, que volvió a quedarse a las puertas. 4 años después, Rusia 2018 cambió el fútbol para siempre, porque llegó el VAR, la tecnología de videoarbitraje que pretendía impartir justicia, pero que trajo consigo una nueva manera de vivir y también de discutir. Sí, cada partido, porque no es perfecta para nada. Y fue también el mundial donde la modesta Croacia, liderado por Luka Modric, se ganó el corazón del planeta. Llegó hasta la final después de sobrevivir a 3 prórrogas consecutivas. Y ese mundial también dejó lecciones que trascienden el deporte, como la de la selección de Japón, que tras caer eliminados en el último suspiro contra Bélgica, en un partido muy pero que muy cruel, los jugadores japoneses dejaron el vestuario impecable, limpio a fondo y acompañado por una nota de agradecimiento escrita en ruso. Educados los japoneses, ¿eh? Y en lo deportivo, Francia ganó su 2º mundial.
impulsada por una nueva estrella adolescente, Kylian Mbappé. Mbappé marcó en la final con solo 19 años y se convirtió, después de Pelé, en el segundo más joven de la historia en anotar en el partido decisivo de una Copa del Mundo. Pero mientras la pelota rodaba y nos dejaba todas estas historias entre bastidores, el Mundial se había convertido en una gigantesca máquina de hacer dinero. Y donde hay tanto dinero, suele aparecer la podredumbre. Qatar 2022. El escándalo estalló en 2015, impulsada por la justicia de Estados Unidos en una operación que provocó detenciones espectaculares en un hotel de lujo de Suiza. Altos dirigentes del fútbol mundial fueron arrestados, acusados de una corrupción a gran escala, esquemas de sobornos y comisiones ilegales prolongados durante décadas. Sepp Blatter, presidente de la FIFA, no estuvo entre los arrestados de aquella operación, pero el terremoto institucional terminó precipitando su salida y poco después anunció que dejaría la presidencia y fue suspendido por el Comité de Ética de la FIFA en relación con un pago a Michel Platini. Quedó al descubierto que la elección de algunas sedes había estado rodeado de sospechas durante años. Y eso nos lleva a Qatar 2022, uno de los mundiales más controvertidos de la historia. Que lo organizara un país pequeño, sin una trayectoria destacada en la fase final y con condiciones climáticas extremas, fue polémico desde el principio. Hubo que trasladarlo al invierno y romper por primera vez el calendario tradicional de junio y julio. La elección estuvo rodeado de acusaciones y sospechas sobre el proceso de votación, pero lo más grave fue el coste humano. El Mundial se construyó gracias al trabajo de cientos de miles de migrantes. Muchos sufrieron salarios impagados, jornadas extremas, restricciones de movimiento y otras formas de explotación. Y también se denunciaron numerosas muertes insuficientemente investigadas. Y aquí también hay que ser rigurosos. No existe una cifra única y fiable de fallecidos directamente en las obras del Mundial. Y es que algunas estadísticas engloban a todos los migrantes muertos en Qatar durante aquellos años, trabajaran o no en proyectos relacionados con el torneo. Pero las organizaciones de derechos humanos denuncian sin matices la gravedad de los abusos y la falta de investigación y reparación. Y sin embargo, eterna paradoja de este deporte sobre el césped, Qatar 2022 nos regaló una final que muchos consideran casi perfecta. Argentina contra Francia. Lionel Messi persiguiendo el único gran título que faltaba en su carrera. Argentina dominaba y ganaba 2-0. Pero Francia empató con 2 goles fulminantes de Mbappé en la prórroga. Messi marcó el 3-2 y Mbappé respondió de penalti, completando su triplete y llevó la final 3-3. Todo se decidió en los penaltis. Argentina, campeona del mundo por tercera vez. 36 años después de Maradona, otro número 10 argentino tocaba el cielo. Para muchos, Messi reforzaba definitivamente su candidatura a mejor futbolista de la historia. Y para todo un país, verlo levantar por fin la única copa que le faltaba fue uno de esos momentos en los que el deporte roza lo sagrado. La imagen del capitán besando el trofeo dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las más compartidas de todos los tiempos. Y bueno, antes de llegar al presente, paremos un momento para los amantes de los datos, porque el Mundial es una mina de récords y rarezas, perfectas para soltar en una sobremesa y dejar a todo el mundo sin palabras. Así que venga, vamos con una descarga de datos puros. Empecemos por el gol. Hasta este Mundial, que se está jugando ahora mismo, el máximo goleador de la historia de los Mundiales no era Pelé, ni Maradona, ni Cristiano Ronaldo. Era el alemán Miroslav Klose, con 16 goles, repartidos en 4 torneos. Pero ojo, que a día de la grabación de este vídeo, Messi ya le ha empatado con su hat-trick contra Argelia. Y es muy probable que tanto él como Mbappé le superen. Eso lo veremos durante el transcurso del torneo. Eso sí, en una sola edición, como te he dicho al principio, el récord absoluto pertenece al francés Jules Fontaine, 13 goles en Suecia 1958. Una salvajada que nadie ha vuelto a igualar. ¿Y en un solo partido? Pues el ruso Oleg Salenko anotó 5 goles contra Camerún en 1994. Y un gol que si parpadeas te lo pierdes. Es el gol más rápido de la historia y lo marcó el turco Hakan Şükür en 2002, porque solo necesitó 11 segundos. Y es que el rival apenas había sacado de centro. En cuanto al partido con más goles, los cuartos de final de 1954 entre Austria y Suiza terminaron 7-5, 12 goles en 90 minutos. Y en ese mismo torneo, la Hungría de los Magiares Mágicos estableció el récord de la selección más goleadora en un solo mundial, 27 goles en apenas 5 partidos. Por el contrario, si buscas cerrojos infranqueables, los porteros con más encuentros imbatidos son Peter Shilton y Fabien Barthez. Ambos dejaron su portería
portería a cero en 10 partidos. Y atención a quienes se crecen en el día más importante, porque solo 2 futbolistas han marcado un hat-trick en una final del Mundial, Geoff Hurst en 1966 y Kylian Mbappé en 2022. El Mundial también es un choque extremo de generaciones. El jugador más joven en debutar fue el norinlandés Norman Whiteside, que tenía solo 17 años y 41 días, y lo hizo en España en 1982. Y en el extremo opuesto, el futbolista más veterano en saltar al césped fue el guardameta egipcio Essam El Hadary, que jugó en Rusia 2018 con 45 años y 161 días. Y el goleador más veterano fue el incombustible Roger Milla, que marcó en 1994 con 42 años y 39 días. Y si hablamos de persistencia absoluta, lo que está ocurriendo en este exacto momento rompe todos los esquemas lógicos del fútbol. Hasta hace poco, Lionel Messi tenía el récord total de partidos disputados con 26 encuentros. Lo alcanzó en la gran final de Qatar, pero ahora sumará más. Y con este mundial jugando ahora mismo, la historia se está reescribiendo en directo, porque al pisar el césped de Norteamérica, Messi, Cristiano Ronaldo y el guardameta mexicano Memo Ochoa han inaugurado un club que parecía humana y biológicamente imposible. El club de los jugadores que han disputado 6 ediciones distintas de la Copa del Mundo, desde 2006 hasta hoy. Así que han dejado atrás el Olimpo de los 5 mundiales que compartían con Antonio Carvajal, Gianluigi Buffon, Rafa Márquez, Andrés Guardado y Lothar Matthäus. Y como te digo, récord de 26 partidos de Messi. Mientras ves este vídeo, el cronómetro sigue corriendo y ese contador, simple y llanamente, sigue subiendo. Y terminamos con la realeza. La selección más dominadora de la historia sigue siendo Brasil, con 5 campeonatos, y la que más finales ha disputado es Alemania. 8 apariciones en el partido decisivo, 4 victorias y 4 derrotas. Por cierto, Brasil ostenta también la mayor racha de triunfos consecutivos, 11 victorias seguidas entre 2002 y 2006. A nivel individual, el rey indiscutible de los títulos es Pelé, el único futbolista con 3 Copas del Mundo, y también conserva el récord de precocidad, porque es el jugador más joven en marcar y ganar en una final, la de 1958 con 17 años y 249 días. Pero si existe un verdadero jefe final en esta historia, ese es el brasileño Mário Zagallo, porque es la única persona que ha ganado el Mundial 4 veces en funciones distintas, 2 como jugador, una como seleccionador principal en 1970 y otra como asistente técnico en 1994. Llegamos al presente absoluto, porque esta historia se está escribiendo mientras hablamos. Se disputa el Mundial de 2026, el más grande hasta la fecha, porque por primera vez lo organizan 3 países a la vez, Estados Unidos, México y Canadá, y por primera vez participan 48 selecciones en un torneo de 104 partidos. México se ha convertido en el primer país en albergar 3 mundiales. El torneo comenzó el 11 de junio de este 2026 en el histórico Estadio Azteca y la gran final se disputará el 19 de julio en East Rutherford, en Nueva Jersey, en el estadio que la FIFA denomina oficialmente New York New Jersey Stadium. Y el torneo está lleno de historias. Argentina llega como vigente campeona y Messi afronta a sus 38 años el que probablemente sea su último mundial, aunque durante mucho tiempo evitó confirmarlo de manera definitiva. También hay debutantes que pisan por primera vez esta competición: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, países que hace una generación habrían visto el Mundial como un sueño imposible y que hoy están dentro. Y en su primer partido Cabo Verde empató con España, o sea, qué tela. Y hay una ausencia que ha dolido especialmente en Europa. Italia, 4 veces campeona del mundo, se ha quedado fuera. Y se ha quedado por 3ª edición consecutiva. Una de las grandes sorpresas negativas de los últimos años. Por cierto, la expansión a 48 equipos genera debate. Para algunos diluye la calidad, para otros es una democratización del torneo, una oportunidad para países de África, Asia y otras regiones que históricamente tuvieron muy difícil clasificarse, estar aquí. Y no olvidemos un hito reciente, porque en el Mundial anterior, Marruecos se convirtió en la primera selección africana y árabe en alcanzar unas semifinales, una hazaña que ilusionó a todo un continente. Y la mirada ya está puesta en 2030, un mundial histórico que celebrará el centenario del torneo, y será la primera edición disputada en 3 continentes, porque tendrá sus sedes principales en España, Portugal y Marruecos, entre Europa y África, pero celebrará 3 partidos conmemorativos en Sudamérica: Uruguay, Argentina y Paraguay. Y ojo que el primer encuentro de esa edición se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, allí donde todo comenzó. Y días después se celebrará la apertura de la fase principal, organizada por España, Portugal y Marruecos. Por lo tanto, 100 años después, el Mundial regresará simbólicamente a su cuna.
Y bueno, como has visto, hemos viajado desde unos juegos de pelota de hace miles de años, pasando por una sala de París, donde el Real Madrid estuvo representado en la fundación de la FIFA. Hemos atravesado la era de Pelé, el maracanazo, la máscara siniestra de la dictadura argentina y también de Mussolini, la magia de Maradona, la corrupción de la FIFA, la consagración de Messi, la España de Iniesta, Xavi, Casillas, Sergio Ramos. Y hemos llegado hasta el Mundial que se juega mientras hablamos. Y es que el Mundial es un espejo de lo que somos, lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Nuestro nacionalismo y nuestra hermandad, nuestra capacidad de emocionarnos hasta las lágrimas por un gol, y nuestra capacidad de corromperlo todo con dinero, o utilizarlo para tapar horrores en 90 minutos. Cabe casi todo lo que somos, pero lo que verdad permanece es esa emoción compartida, ese niño que ahora mismo está viendo el Mundial de 2026 con los ojos como platos, comprando los cromos, y que quizá sea la leyenda que levante la copa en 2042, porque eso es el Mundial. Una historia que nunca termina, que pasa de generación en generación, como se pasa un balón. Y ahora quiero que ardan los comentarios. 2 preguntas que dividen amistades. La primera, para vosotros, ¿quién es el más grande? Pelé, Maradona, Messi o algún otro. Y la segunda, ¿cuál es ese momento de un mundial que jamás olvidaréis? Ese gol, esa noche, ese instante, sí, con los amigos, con la familia, ese momento que todavía recordáis perfectamente dónde estabais y qué hacíais. Os leo a todos. Y si os ha gustado este vídeo, pues nada, tenéis aquí la lista de reproducción con los grandes hitos de nuestra historia aquí al lado. Y suscribíos para no perderos la próxima inmersión. Y si queréis más historia y ciencia, me podéis seguir en Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo historias muy pero que muy chulas. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia,